Voy a ser breve. Yo sé que hemos tenido un servicio precioso con muchas diferentes cosas que han resultado, pero queremos honrar la palabra de Dios y impartir enseñanza también para nuestros hermanos que yo sé que han venido deseosos de recibir palabra en esta mañana. Así que, Segundo de Reyes capítulo 6, yo voy a comenzar a leer mientras ustedes buscan, versículo 8. Segundo de Reyes capítulo 6, 8, dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar. En otras palabras, el profeta Eliseo, lo llama aquí el varón de Dios, advirtió al rey de Israel de una emboscada que le quería entender. Le dijo: mira que no pase por tal lugar. Por revelación divina él sabía dónde estaban los sirios. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Rápidamente recuento, el rey está preocupado porque le están delatando dónde van a estar sus emboscadas que está tendiendo contra el rey de Israel. Y es que el profeta Eliseo, por palabra de Dios, está delatándolo. Y entonces el rey envía una banda de soldados a capturar a Eliseo y traerlo cautivo a Siria, y sitian, rodean la ciudad. Versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada toda la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces el criado de Eliseo le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Gloria al Señor. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Pidió que el criado pudiera ver en el reino espiritual lo que estaba pasando. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Había una gran presencia angelical alrededor de Eliseo, cuidándolo invisiblemente y protegiendo su vida y la vida de su criado. Y luego que los sirios descendieron a él, Eliseo oró a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo a los soldados: no es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. ¿Qué pasó? Eliseo pidió que Dios cegara a estos hombres mentalmente. Y fue como una especie de hipnotismo. Ellos quedaron como en un trance. Y entonces Eliseo les dijo: vengan conmigo, yo los voy a llevar a donde está el hombre que ustedes están buscando. Aunque era el mismo Eliseo, ¿no? Y cuando llegaron a Samaria, que es la capital del reino judío, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Estaban rodeados, cercados por el ejército israelita. Cuando el rey de Israel los hubo visto, le dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Eliseo le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Bendiga el Señor su santa palabra. Es un hermoso pasaje. Yo le decía a los hermanos esta mañana que lo que he querido hacer relatando este texto y explicándolo es establecer un balance con lo que predicamos el domingo anterior, para que nosotros podamos tener una actitud adecuada como cristianos. Porque el domingo pasado ustedes recordarán que yo estuve hablando acerca de tener una postura vertical.
ante Dios y ante los hombres. Yo decía que la palabra del Señor dice que hay momento para todo. Y el domingo pasado nos enfocamos en, a veces decimos que el reino de Dios requiere cierta violencia. En la vida espiritual a veces tenemos que ser fuertes, tenemos que ser atrevidos, tenemos inclusive que ser, a veces hacernos hasta odiosos a los demás. Y hablar la verdad y denunciar la mentira y denunciar la injusticia y pararnos enfrente de la maldad de los hombres que quieren muchas veces corromper inclusive la sociedad. Yo me imagino qué hubiera pasado si las naciones de la tierra se hubieran puesto más firmes contra Hitler cuando hubo el nazismo y murieron millones de judíos. Si la misma nación alemana hubiera tenido más interés en decir no, por aquí ustedes no pueden hacer esto, y hubieran resistido. ¿Qué hubiera pasado en América si más gente se hubiera puesto en contra de la esclavitud y hubiera dicho no vamos a permitir que la esclavitud sea un hecho en nuestra nación? Gracias al Señor que hubo hombres y mujeres muy claros que se opusieron a la esclavitud en América. Y aunque era la ley de la tierra y había miles y cientos de miles de hombres y mujeres esclavizados, pero hubo gente que dijo, no Señor, eso no está bien, no es bueno, no es de Dios esclavizar al prójimo. Y pelearon la batalla y América tuvo que perder cientos de miles de personas. Hubo que haber una guerra civil terrible en el siglo XIX aquí en América. No sé cuántos conocen historia de Estados Unidos, muchos de nosotros somos inmigrantes y no sabemos eso, pero en los años 1860 por ahí hubo una guerra civil que se estima que 1 millón de hombres perdió la vida en Estados Unidos como consecuencia de la esclavitud, porque un sector de esta nación quería la esclavitud y otro sector, en la parte norte del país, no lo permitía. Y que quisieron dividirse y separarse de la nación, y eso ocasionó una terrible guerra que llevó a la pérdida de cientos y cientos de miles de vidas en Estados Unidos. Y algunos creen, incluyendo el presidente Abraham Lincoln, que esa guerra civil y esa muerte de tantos hombres fue el precio que tuvo que pagar América por la injusticia de la esclavitud. Hoy en día tenemos el aborto. 1,5 millones de criaturas son abortados en el vientre de sus madres cada año. Desde que en el 1973 Roe versus Wade permitió que el aborto se diera en esta nación, el aborto hacía escogencia libre, más de 20 millones de niños han perdido la vida antes de salir a la luz del mundo a través de abortos. Y digo eso no para que usted, si usted ha practicado un aborto y usted no conocía al Señor cuando lo hizo, hay perdón, no se preocupe, hay perdón, y si hay arrepentimiento, dice la palabra del Señor, si hay arrepentimiento, si nos arrepentimos, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados. Pero hoy en día nosotros podemos decir, bueno, el aborto está bien, ya eso es la ley de la nación, vamos a permitir que eso se dé, pero se necesita gente que diga, no, esto no es de Dios y hay que pararse y hay que seguir insistiendo. Lo mismo con el matrimonio homosexual. Nosotros creemos que el matrimonio es para un hombre y una mujer y se necesita gente clara que diga, no, Señor, eso no está bien, para poder destruir esos cataclismos que han de venir como consecuencia de esas acciones terribles que se desatan cuando se practica la injusticia en una nación. Así que estamos claros en eso. Hay que resistir muchas veces, hay que ser claro, hay que ser contundente, como vimos en el pasaje donde el Señor gravemente ajustició a Acab por dejar escapar a un hombre que Dios había dicho tiene que morir, y él no quiso ejecutar la orden, y por eso vino gran destrucción al pueblo de Israel y a la propia vida del rey Acab. Pero yo me temo que al escuchar estas cosas, muchos podrían solamente quedarse en ese lado del asunto y como enfocarse solamente en el lado de la confrontación y de el ataque y de la resistencia. Pero el Evangelio es mucho más que eso, hermanos. No es solamente el lado del juicio, sino que también el Evangelio tiene otra cara, que es el lado de la misericordia y del amor, del perdón, de la paciencia, lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu Santo. Entonces aquí en este pasaje, que sucedió no mucho tiempo después del primer texto que estudiamos el domingo pasado, vemos lo contrario. Aquí una banda de hombres armados que quiere matar al hombre de Dios y quiere capturarlo y llevárselo cautivo, viene e invade a Israel
el poderoso Dios que está en Eliseo hiere con un trance mental a ese ejército, los ciega, y Eliseo los lleva cautivos mentalmente, así los lleva como en un trance, y los mete en el mismo seno de Israel, donde de momento se encuentran rodeados por el ejército israelita. Y el rey le hace una pregunta al profeta, porque este profeta es un hombre de Dios evidentemente, y el rey lo respeta. Y mire con qué respeto le pregunta a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Yo creo que esa es la autoridad que debe la iglesia ganarse en la sociedad. Es una autoridad donde el poder judicial, el poder legal, el poder cívico respete a la iglesia por su integridad y por el poder de Dios en ella. Y el rey le pregunta: ¿tú quieres que los mate? ¿Quieres que los extermine? Los tenemos ahora aquí, han venido a hacer daño a nuestra nación. Tenían derecho de hacerlo. Si querían ejecutar a esos hombres, podían hacerlo. Pero mire la respuesta del profeta de Dios, que tiene la misma unción que tenía Elías, de quien recibió él el manto profético. Eliseo dice: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con la espada y con tu arco? Él dice: no ejecutes esa sentencia sobre sus vidas. Ten misericordia más bien de ellos. Tú los has capturado, los has neutralizado. No debes exterminarlos. Yo me imagino que quizás había una diferencia. El primer hombre era un hombre maligno, el rey aquel Ben-Hadad, que se había puesto en contra de Dios y tenía odio al pueblo de Dios. Estos eran soldados que estaban obedeciendo órdenes de parte de sus superiores. Había una diferencia quizás de consideración. Y es lo que yo digo, hermanos: cada situación en la vida tiene su detalle, tiene su sutileza. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que saber cómo discernir el momento, cómo discernir la voluntad de Dios para cada situación en la vida. Habrá momentos en la vida en que Dios querrá que tú seas fulminante y que seas claro en tus cosas, que seas conflictivo inclusive, para que la justicia de Dios se cumpla. Pero habrá momentos en que Dios va a querer que tú seas manso, humilde de corazón, que calles, que seas paciente, que esperes, que seas misericordioso con el que está confundido, y que los traigas al conocimiento verdadero de Dios por medio del amor y de la misericordia y de la bondad. Y yo decía esta mañana también que así pasa en los matrimonios y pasa en el hogar. Si en el hogar no hay gente entendida que pueda usar la sabiduría de Dios, nunca habría paz en el matrimonio. Porque cada uno estaría guerreando por sus derechos, y tú me la hiciste y me la vas a pagar, y que yo hice esto y ahora tú tienes que hacer lo otro, y que esto es 50-50, a menos que no haya misericordia, paz, paciencia, saber cuándo callar. Hay hombres y mujeres que cuando no comen, por ejemplo, están furiosos y llegan a la casa y están como medio irritables. Hay de aquella mujer que confronta a su marido cuando tiene hambre. Cuidado con eso. ¿No sería mejor esperar a que él coma y que esté tranquilito? Entonces tú le traes las pantuflas, y ya cuando está más amansado el monstruo, tú puedes hablarle y decirle cualquier cosa, porque esperaste el momento. Ahora, si tú continuamente estás confrontando y peleando, nunca va a haber paz. Igual el esposo también. Si cada vez que él siente que alguna molestia, de una vez reacciona, o cada vez que hay algo en el hogar que no le gusta, de una vez está tirando los platos y rompiendo cosas, ¿cómo va a haber paz en el hogar? Aún a veces cuando se tenga derecho. Lo mismo los padres con los hijos. Muchas veces hay que sufrir a veces en silencio ciertas cosas, porque ¿qué pasa cuando los padres se ponen continuamente pelea? Siempre hay una lucha, siempre hay, ¿qué pasa? Hay discordia en el hogar. Y los muchachos se ponen cada vez más y más rebeldes, se enconan más, y entonces el hogar nunca experimenta paz. A veces hay que esperar, hay que callar, hay que sufrir el agravio, como dice la palabra del Señor, y esperar que el Señor haga la obra con el tiempo. Ahora, hay veces en que uno tiene que decir no y ser claro y pararse en la brecha y decir: por aquí no sé, eso no se va a hacer. Mis hijas están allá arriba y ya saben a qué me refiero. Hay que saber cuándo hacer una cosa, cuándo hacer la otra. Así mismo en el trabajo. Hay momentos en que, mire, lo mejor es usted
quédese tranquilo, espere un momento, escoja sus batallas. Hay momentos en que usted va a tener que cantársela al mismo jefe si es necesario. Si algo que no es ético está sucediendo, si hay derechos que están siendo violados flagrantemente, es importante. Pero habrá momentos en que, mire, lo mejor es usted esperar el momento adecuado. El sabio Salomón dice, mejor perro vivo que león muerto. Los dominicanos lo dicen de una manera más burda, dicen, mejor digan que aquí corrió que aquí murió. Hay que esperar el momento. Hay mucha gente, hermano, que no tiene paz en la vida porque siempre están como Don Quijote, cortando cabeza y hasta inventándose a los enemigos si no existen. Pero nosotros tenemos que, como hijos de Dios, saber que Dios nos ha dado armas que son mucho más poderosas que las armas del mundo. Dice la palabra que nosotros tenemos las armas de la luz, que venzamos el mal ¿con qué? Con el bien. Entonces hay momentos para todo, hay momentos para destruir, hay momentos para confrontar, hay momentos para hablar claro, pero también hay momentos para mostrar el amor de Jesús y la misericordia y la gracia. Y usted no es inferior por eso, sino que, gracias hermana, el Señor te pide, discierne el momento. Lo que funcionó para una situación dada, puede que no funcione para la otra. No, cada carácter es diferente. Hay personas que van a necesitar Osama Bin Laden necesita un ejército que lo resista y que lo busque y que el Señor tenga misericordia de él. No voy a decir nada más. Los Estados Unidos e Inglaterra necesitan estar muy alertas. Yo decía esta mañana, yo no soy un pacifista. Yo creo que las policías son necesarias y los ejércitos son necesarios. No, Dios no quisiera que así fuera, pero hay tanta gente mala en este mundo que solo conoce la resistencia y la fuerza. Son seres malignos que están llenos de odio en su corazón y por más argumentos y más paz que usted les dé, no van a estar contentos. Lo único que conocen es el fuego y el azufre y la resistencia, y hay que resistirlos. Mire este ataque que querían matar miles de personas, 10 aviones, destruirlos en el aire. Gente inocente. Esa gente necesita ser resistida, pero hay otras personas, hermanos, que si usted habla con ellos, si usted razona con ellos, si usted les muestra el amor de Jesús, si usted calla y toma tiempo para argumentar en el amor de Cristo, esas personas van a ser ganadas al Evangelio. ¿Cuántos de los que están aquí ahora mismo, quizás hace años atrás, echaban peste de los evangélicos? No levante su mano. Pero hay muchos aquí que quizás les hablaban de los evangélicos. No, esos son unos hipócritas. Los pastores lo que quieren es sacar el dinero a la gente. Yo mejor me quedo afuera que estar ahí con esa partida de hipócritas. Hoy en día están sentados allí alabando al Señor y cantando, diciendo gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hubo alguien probablemente que tuvo paciencia con usted y le explicó el evangelio. Y se tomó el tiempo de vivir la vida cristiana delante de usted y de ejemplificar el amor de Cristo, y eso lo convenció a usted. Hoy en día, entonces ahora usted pasó al otro lado. Hay hermanos, yo los he visto aquí a través de los años llegar con todo tipo de contaminaciones seculares en su mente, todo tipo de pensamientos liberales y raros por allí. Si yo me hubiera puesto a confrontarlos enseguida y a estar de tú a tú y llamarlos por nombres que no debía haberlos llamado, nunca hubieran entrado al evangelio. Pero yo sé que muchas veces la gente viene contaminada y se necesita como el agua, comenzar a correr, a alisar la piedra poco, a fuerza de ir sanando la mente, la transformación de la mente por medio de la renovación que trae el evangelio. Poco a poco su mente va siendo renovada y cambian de opinión. Pero se ha necesitado el ministerio docente, pedagógico de la iglesia, la vivencia, el trato del Espíritu Santo para que puedan llegar al conocimiento de Dios. Ahora, la persona empecinada y resistente, el apóstol Pablo dice, mira, después de haber hablado con ellos un par de veces, descártalo. Y no, porque aquí dice él, no tenemos esa costumbre de estar argumentando con la gente. No pierda su tiempo. El Señor dijo que no le echemos nuestras perlas a los cerdos tampoco. Pero en todo lo posible, dice la palabra del Señor, que tengamos paz con todos los hombres. Hagamos lo posible por tener paz. Así que así como yo predico de la firmeza y la claridad, también predico del amor y la misericordia. Hermanos, hay que tener un balance en la vida. Hay que pedirle al Señor, Padre, enséñanos cuándo hacer una cosa, cuándo hacer la otra. En este caso, como digo, fue claro. Mire algo, ¿por qué podía Eliseo darse el lujo de ser generoso con esta gente? Porque él tenía más poder que ellos. Si usted mira aquí, cuando el criado que solamente ve en el ámbito natural
del tiempo y del espacio, ve este gran ejército alrededor de ellos, se llena de pánico. ¡Oh, no, nos tienen agarrados, Señor! ¿Qué vamos a hacer? Estamos perdidos. Eliseo estaba allí de lo más tranquilito, tomándose un cafecito, mirando a esos hombres ahí que querían llevárselo cautivo. Y le dice al Señor: Padre, ábrele los ojos a mi criado, ábrele los ojos del Espíritu, para que pueda ver cuán poderosos verdaderamente nosotros somos. El Señor le abrió los ojos a este hombre y vio en el Espíritu que rodeando al ejército enemigo había otro ejército mucho mayor con carros de fuego. ¿Quiénes eran? Un ejército angelical que estaba allí para proteger al hombre de Dios. Y hermano, nosotros como cristianos, yo quiero decirte que nosotros tenemos la autoridad sobre la tierra. Como cristiano, tú tienes el poder de Dios. Y la persona que tiene poder puede darse el lujo de ser generoso, magnánime, paciente con los demás. Muchas veces nosotros entramos en conflicto con la gente porque nos sentimos inseguros. No, el hombre inseguro muchas veces trata de esconder su inseguridad hablando duro, peleando, porque hay una inseguridad esencial dentro de su ser que lo hace reponer eso con lo contrario. Pero la persona que está segura de sí misma, de su masculinidad, de su vigor, de su valor, no tiene que estar respondiendo a todo argumento y a toda acusación, porque hay confianza. Eliseo tenía una confianza en su Dios. Él sabía que Dios estaba con ellos. Dios era poderoso. Y por eso hizo lo que tenía que hacer. Le pidió al Señor que pusiera una ceguera sobre ellos. Los trajo. Y entonces mire cómo los venció. Los venció con la gracia, con la misericordia. Y dice aquí que nunca más después de eso vino bandas armadas. Jamás a Siria. Mire qué efectivo fue la intervención en ese momento de la misericordia. El Señor Jesucristo es maravilloso. Miren el balance. Yo quiero enseñarles las dos caras. Eso es lo que yo les quiero pedir en esta tarde, hermanos. Ya voy concluyendo. Que usted le pida al Señor una actitud balanceada en su vida. Que usted le pida al Señor que usted pueda usar las mismas armas que el Señor ha usado. A veces serán armas fulminantes, a veces serán armas de amor. Yo veo cómo el Señor Jesús habló a sus discípulos en el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 6, versículo 27, el Señor le dijo a sus discípulos: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. 6:27, Lucas. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Hermanos, esa receta es demasiado alta para ninguno de nosotros. Yo ciertamente sé que en mi carne yo no tengo la capacidad para obedecer a ese mandato del Señor Jesús. Qué difícil es amar al enemigo, ¿eh? Qué difícil es bendecir al que te maldice. Qué difícil es aquellos que te están haciendo la vida difícil allá afuera, en las escuelas y en la legislatura, dando leyes que sabemos que son dañinas para la humanidad y para el bienestar de la juventud. Nosotros amarlos y no llamar fuego como hizo Elías sobre sus cabezas. Pero el Señor dice: ámalos, bendícelos, bendice a tus enemigos. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Eso es imposible para muchos de nosotros en la carne. Pero una cosa yo sé, que yo tengo que pedirle al Señor: Padre, dame la gracia para vivir eso en todo lo que sea posible. En el Espíritu, dótame con la autoridad para amar a la persona que no es amable, para bendecir al que yo no debiera estar bendiciendo. Y eso es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros, que en nuestros hogares, en la sociedad, en nuestros trabajos, seamos un elemento unitivo, un elemento de amor, de misericordia, de perdón, de paciencia. Ama a la persona obstinada. Ahí en el trabajo muchas veces habrá gente que está hablando porque están amargadas, porque han sido heridos, porque han sido dañados por la vida y necesitan a alguien que en vez de rechazarlos como están haciendo todos los demás, se siente con ellos y los invite a compartir una comida y les muestre el amor de Jesucristo. Quizás eso es lo único que va a tocar sus vidas. Porque si tú les das simplemente acusación y correcciones, están demasiado amargados para entender. Pero si tú les das amor, ese amor va a endulzar sus vidas y va a hacer la diferencia. Y el balance, ¿no? Ahora mire algo interesante. Ese mismo Jesús que dice, que habla con ese amor, el mismo Jesús que perdonó a la mujer adúltera, que le ministró a la mujer samaritana que había tenido 5 esposos,
y que ninguno de ellos se había casado con ellos, sino simplemente había convivido con ellos. Era una mujer promiscua, y la perdonó y habló con ella y la convirtió en la primera evangelista samaritana. Mire cómo habla ese mismo Jesús en el libro de Apocalipsis. Vea el balance aquí. Es lo que yo quiero, trazar ese balance en Apocalipsis capítulo 3. Porque eso es lo que estamos buscando. Ya, como digo, voy arropando aquí esto. En el mensaje a la iglesia de Tiatira, en el versículo 19, capítulo 3, 19. Son palabras del Señor Jesús a esa iglesia en la ciudad de Tiatira. Le dice: yo conozco tus obras, a los cristianos de esa ciudad, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, no sabemos si era un nombre simbólico o si era una mujer llamada Jezabel, una profetisa falsa. Dice: toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mira con la firmeza con que habla ese mismo Jesús que hace un momento dice: ama a tus enemigos, perdónalos, bendice a los que te maldicen. Dice: yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Ahí está la misericordia del Señor, ahí está el amor y la gracia. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ve el balance, hermano. Eso es lo que yo digo, que no podemos nosotros enamorarnos de un solo lado de Jesús. Tenemos que ver los dos lados e incorporar el carácter complejo de Jesús en nuestra vida. Por una parte, el Señor dice: tengo paciencia, le estoy dando tiempo, alaba, bendice esa congregación, pero dice: ustedes tienen un problema, que están tolerando la maldad y no están confrontando a esa mujer que está corrompiendo a los demás en la iglesia. Y si ustedes no hacen algo, yo les voy a justiciar a ustedes, y la voy a justiciar a ella y a sus hijos. Hermano, el Señor tiene una cara también siniestra, no se crea, pero también tiene una cara de amor y de misericordia. Y nosotros no podemos dejar un lado por el otro. Tenemos que ver: Señor, ayúdanos a ver las dos cosas y a ejemplificar en nuestra vida ambos elementos, la verdad y la misericordia por un lado. Mire otro pasaje, y con esto ya sí que concluyo. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Cuando el Señor iba hacia Jerusalén ya preparándose, gracias Samuel, sí, ven por acá. El Señor iba hacia Jerusalén preparándose para ascender a la cruz y pasar ya por su via crucis. Dice que afirmó su rostro, versículo 51, capítulo 9. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Los samaritanos era una raza enemiga de los hebreos. Los judíos los detestaban, pensaban que era una raza impura, eran primos racialmente, pero se habían corrompido históricamente y adoraban otros dioses y tenían una mezcla ahí de doctrina, y los judíos por eso los odiaban. Como nosotros muchas veces los cristianos odiamos a gente que está allá afuera porque enseñan mala doctrina o porque creemos que son impuros espiritualmente. Y dice que cuando fueron los discípulos a la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, no les recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Qué dice aquí? Cuando descubrieron que eran judíos y que querían quedarse en la aldea, dijeron: no, señor, aquí ustedes no se quedan, váyanse para el Holiday Inn que está en el otro pueblo, pero no se van a quedar aquí con nosotros. Rechazaron al Señor Jesucristo, le negaron recepción. Y mire entonces cuál fue la reacción de los discípulos. Dice que viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ellos estaban refiriéndose a un evento donde Elías invocó fuego que destruyó a soldados que venían a capturarlo a él. Elías era un hombre de fuego y azufre, era un hombre poderoso. Y porque estos hombres venían irreverentemente a capturar al hombre de Dios, encontraron una muerte muy violenta. Y entonces los discípulos, reaccionando en la carne violentamente por el rechazo que habían recibido aquí en Samaria, le dijeron al Señor: Señor,
¿Quiere que hagamos lo mismo? Vamos a destruir a esta gente, vamos a chicharrar los vivos a todos aquí, vamos a destruirlos de una vez por todas. Como hizo Elías, inclusive se pusieron muy bíblicos en ese momento. ¿Sabe cómo nosotros hacemos cuando odiamos a alguien? Sacamos todos los pasajes de la Biblia que nos recuerdan de destrucción y muerte y invocamos el nombre del Señor, caiga fuego, te destruya el poderoso Dios que hizo caer fuego sobre, etcétera. Te destruya como cuando Noé destruyó la tierra con agua, etcétera. Y nos ponemos muy bíblicos en ese momento, ¿no? Así se pusieron estos discípulos. Quiere que los destruya, como hizo Elías. Mire la respuesta del Señor. En vez de decir, claro muchachos, adelante, ejerciten esos poderes que yo les he dado ahí, pidan rayos y centellas sobre ellos. Entonces volviéndose él, les reprendió. ¿Por qué les reprendió? Porque discernió que estos hombres estaban obrando en la carne. Estaban obrando por su odio étnico, estaban obrando por su orgullo ofendido, estaban obrando por la violencia que tenían. Creo que era a estos muchachos los llamaban los hijos del trueno, a Jacobo y a Juan, porque eran gente bien violenta y agresiva. Y entonces el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Cuál es el otro espíritu? Si no es el espíritu divino, Satanás. Entonces, ustedes están ahora mismo bajo la influencia demoníaca. Yo veo aquí algo, ve hermano, lo que yo veo es que el Señor Jesús era un ser tremendamente complejo. Y por eso es que nosotros a veces no sabemos cómo ubicarlo. Por una parte está ejerciendo misericordia hacia los samaritanos. Está diciendo, no se atrevan a tocar a estos hombres. Quizás esos samaritanos estaban reaccionando a todo el odio que los judíos le habían tirado, lo malo que habían hablado de ellos a través de todos los siglos, el desprecio de los hebreos. Y reaccionaban a eso y por eso estaban heridos. El Señor quizás discernió eso y dijo, no, vamos a darle una oportunidad a esa gente. Es decir, ahí veo al Señor ejerciendo misericordia, gracia, bondad, pero también lo veo claramente confrontando a los discípulos. Ustedes no saben de qué espíritu están ahora mismo bajo influencia. No tuvo pelos en la lengua, como decimos, para decirle, ustedes ahora mismo están bajo la influencia demoníaca con esa actitud que ustedes tienen. ¿Recuerdan cuando confrontó a Pedro y le dijo que el Señor te reprenda, Satanás? Porque nunca habla las cosas, nunca pones la mira en las cosas de Dios, sino siempre en los hombres. Porque el Señor era claro, hermanos, pero también era un ser misericordioso. Yo le pido, hermanos, en el nombre del Señor, por Samuel, que nosotros tengamos esa misma actitud compleja, misericordiosa para con el Señor. El Señor dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hay veces que en vez de tú buscar pelea, te vas a tener simplemente que irte a otra aldea. Vete al cuarto y ve televisión, pero no te pongas a pelear en ese momento, ¿sabes? Vete al baño, dale puñetazos ahí a la pared si necesitas, pero no le dejes a tu mujer o a tu hijo. Coge respira, vete afuera y no te pongas a pelear y a gritar con tu compañero de trabajo, dando mal testimonio y desmintiendo lo que tú has estado predicando toda la semana y todas las semanas ahí en tu trabajo. Mejor vete a un lado y espera y cuenta hasta 10 y entonces vuelve otra vez. Vete a otra aldea. A veces hay que esperar, hermano, ¿sabe? A veces hay que ser pacientes con la gente. A veces hay que morderse la lengua y no responder como uno quisiera, porque somos seres escogidos por Dios, somos embajadores del reino de Dios. Y el diablo siempre está buscando razones para amargar a la gente y obstinarlos más en su decisión de resistir el evangelio. Seamos balanceados. Como predico una cosa, predico la otra. En otras palabras, que el Señor nos ayude, hermanos, a ser gente compleja como Jesús. Ser gente de amor y ser gente de verdad, gente de juicio y gente de misericordia. Una cosa les digo, que dice la palabra del Señor, que en el corazón de Dios la misericordia triunfa sobre el juicio. El Señor se inclina un poquitito hacia la misericordia siempre. En el balance que Él quiere retener, siempre la misericordia como que gana un poquitito. Por eso Cristo vino al mundo. Porque si hubiera sido solamente la justicia de Dios, nadie se hubiera salvado. Pero el Señor en su misericordia mandó a su propio Hijo para que tú y yo tengamos salvación hoy. Gracias a Dios que Él no nos trató como merecíamos, amén, o como Él tenía derecho de tratarnos. ¿Sabe lo que alguien ha dicho? Que la definición de la gracia es
Cuando Dios te da lo que tú no te mereces y no te da lo que te mereces, eso es gracia. Así que seamos nosotros también gente de misericordia y de amor, gente de verdad, pero gente de misericordia y de paciencia. Pongámonos de pie, pidámosle al Señor que Dios haga de ti, de mí, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, zonas de paz y zonas de refugio. El mundo está lleno de violencia hoy en día, hermanos. El mundo está lleno de odio, el mundo está lleno de agresividad. Que tu hogar sea un hogar de refugio, amén. Que León de Judá sea un hogar de refugio, donde vengan almas engañadas por el diablo, penetradas por mala doctrina, y haya gente aquí que les reciba en el nombre de Jesús y estén dispuestos a pagar el precio y a sentarse con ellos, a instruirlos, a enseñarlos con paciencia, a darles la palabra de verdad para que puedan venir al conocimiento del Señor. Seamos gente de amor y de misericordia nosotros también, hermanos. Ejemplifiquemos el balance de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren recibir ese espíritu? Ahora mismo levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos en esta tarde el carácter de Jesús, su amor, su misericordia y también su verdad y su justicia en esta congregación, comenzando conmigo, Padre. Ayúdanos a tener un balance adecuado, Padre. Ayúdanos a discernir el momento, a discernir cada situación, a discernir cada corazón, a saber cómo tratar cada persona a la luz de tu espíritu, Señor, lo que tú quieres. Asimismo, ayúdanos a tener una actitud compleja para con el mundo allá afuera, Padre. No queremos estar tirando piedras solamente, no queremos estar con el dedo acusador continuamente. Queremos que tu gracia también esté en evidencia. Danos oportunidades para manifestar el amor de Dios también, para vivir vidas llenas de gracia, vidas atractivas, vidas envidiables, vidas que cuando otros vean el amor de Jesús y la vida de Jesús en nosotros, sientan deseo de tener lo que nosotros tenemos también, Padre. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. No podemos cambiar tu palabra, Padre. Nosotros decimos que vamos a obedecer tu palabra, aunque tu palabra nos corte por mitad muchas veces y nos pida cosas muy difíciles, pero la obedeceremos, Padre, y no la trataremos de forzar a decir otra cosa que no dice. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Bendice a tu pueblo. Declaramos el Espíritu de Jesús sobre esta congregación y sobre cada uno de nuestros hermanos, sobre esta iglesia, Padre, sobre tu pueblo en general. Recibimos el Espíritu de Cristo en esta tarde. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, amén. Denle un gran aplauso al Señor. Vamos a cantar ese coro.